Para caracterizar al conjunto de datos, ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central, que son la mediana, la moda y la media o promedio. La media no es otra cosa que el promedio aritmético de un conjunto de datos. Como tal, es la sumatoria de los datos entre n, que es el total de datos. A este cálculo le denominamos la media de la muestra con datos no agrupados. Es decir, los datos son brutos. Las XY no vienen de datos agrupados. Esa es la definición de la cual partimos. Cuando nosotros calculamos la media para datos agrupados, nosotros ya no tenemos los valores originales XY, lo que tenemos son las marcas de clase. Y estas marcas de clase representan a los datos que están dentro del intervalo. Lo multiplicamos por la frecuencia, porque recordemos que al dividir entre n, que es el promedio, la suma de las frecuencias nos da n, y cada frecuencia para cada marca de clase, pues nos indica con cuánto contribuye al cálculo de la media, esa clase. Entonces, esta fórmula es para calcular la media de datos agrupados, y las XY son las marcas de clase. Finalmente, pues n, que hace referencia a una muestra, pues es el tamaño de la muestra. Nosotros también podemos calcular con una fórmula similar mu. ¿Qué diferencia hay entre x barra y mu? X barra se dice que es un estadístico y es una estimación del parámetro de la población. El parámetro de la población es mu y se divide entre n mayúscula. Alguien diría la fórmula primera y la tercera son iguales. Sí, la primera es de una muestra, la segunda es de una población. Y así calculamos la media de la población. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular la media para un conjunto de datos que pues es una muestra, no están agrupados. Entonces solamente hay que aplicar la fórmula para obtener el promedio. Esto quiere decir que yo tendría que sumar 2, más 2, más 3, más 3, más 3, más 4, etcétera, hasta el último valor, que sería 10, y dividir entre 28. El resultado, pues me daría 159 entre 28, que esto me da una media de 5.68. Esto es sin que yo tenga los datos agrupados. Sin embargo, para el mismo conjunto de datos, si yo considero el cálculo de la media con los datos agrupados, quiere decir que yo estos datos ya no los voy a utilizar para calcular la media, sino que tendré que hacer la tabla de frecuencias, calculando el rango de los datos con este rango también y el número de clases, ¿verdad? Que es la raíz de 28, me da 5.29. Recordemos que el número de clases es un número entero, puede ser 5, puede ser 6. Yo elegí en este caso 6 como el número de clases y calculamos la amplitud de clase como el rango de los datos entre el número de clases, que esto es 8.6. El resultado es 1.333333. Recordemos que no puedo redondear al número inferior ni truncar. Por lo tanto, podría yo escoger 1.34 y es correcto. También podría escoger 1.334. Yo para facilitar los cálculos utilicé 1.4. Yo debo de comprobar que el rango de las clases es mayor al rango de los datos. Aquí yo observo que el rango de las clases es 8.4 y el rango de los datos es 8. Así, procedo a calcular el límite inferior de la clase 1, que sería el dato menor, que en este caso es 2, menos, voy a repartir la diferencia de los rangos, que es 0.4, entre 2. ¿Verdad? Que eso sería 0.2. Entonces, le voy a restar al dato más pequeño 0.2, 1.8. Este es mi primer límite. De forma que el histograma va a centrar a los datos. Me va a llevar el rango de las clases de 1.8 a 10.2. Y entonces va a haber simetría.
en mi histograma. Si yo no respeto este cálculo y yo digo, voy a empezar en 2, pues voy a terminar en 10.4, porque el rango de las clases es 8.4. Y eso va a hacer que haya un sesgo de los datos. Mis datos van a mentir, van a tener una orientación por esta asimetría. Muy bien, entonces, yo ya tendría de esta manera avanzada mi tabla de datos y tendría yo que calcular la media, ¿verdad? Como la sumatoria de las frecuencias. Yo ya aquí puse ya los límites. Recuerden que era 1.8 y que la amplitud la elegí de 1.4, ¿verdad? Y entonces aquí observen que yo estoy eligiendo ahora los límites cerrados por la izquierda. ¿Por qué tengo que elegir eso? Porque tengo el dato 6. Si yo no elijo así, yo no voy a saber el dato 6 dónde queda. Pude haber elegido que fueran abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Calculé las marcas de clase como los puntos medios entre los límites y después conté las frecuencias. Es decir, yo para usar esta fórmula de la media para datos agrupados, yo ya no tengo los datos originales. Lo que tengo es mi tabla de frecuencias. Y lo que voy a hacer es que 2.5 representado 5 veces porque hay 5 datos entre 1.8 y 3.2. Yo ya no sé cuáles son. Hay 3 datos entre 3.2 y 4.6 y el valor representativo es 3.9. Por eso es que vamos a hacer la frecuencia por la marca de clase, porque así al final el peso de cada una de las clases, ¿verdad? Estos pesos me sumarían los 28, que es el n sobre el que voy a dividir. Entonces tendría yo ahora que hacer 2.5 por 5, más 3.9 por 3, más 5.3 por 5, más 6.7 por 9, más 8.1 por 3, más 9.5 por 3, entre 28. Y esto me va a dar 5.85. Algunos autores acostumbran agregar en la tabla de frecuencias una columna, donde ya vienen los productos XY por FI y después se suma esto, pero pues es la misma operación, ¿verdad? Nada más que con el apoyo de una tabla nos da el mismo valor y obtenemos la media de la muestra para datos agrupados o con los datos agrupados. Hay una diferencia en los dos valores que acabamos de obtener. En el siguiente video mostraremos el tema de la mediana.